Buda y sus discípulos una vez emprendieron un largo viaje. Agotados tras un largo día de caminata, decidieron detenerse y descansar cerca de un lago. Buda le pidió a su discípulo más joven y más impaciente que fuera al lago y le trajera un poco de agua, así que él fue. Pero cuando llegó al lago, vio a un grupo de bueyes cruzándolo, lo que enturbió el agua. El discípulo pensó para sí mismo: no puedo llevarle esta agua sucia a Buda. Regresó y le contó a Buda sobre el agua. Buda no dijo nada hasta que, unos momentos después, le pidió de nuevo a su discípulo que le trajera un poco de agua del lago. Como era de esperarse, el agua seguía sucia. Más tarde, Buda le hizo la misma petición a su discípulo una vez más. Enojado y maldiciendo, fue al lago esperando que el agua aún estuviera sucia e imbebible. Pero para su sorpresa, el agua estaba cristalina. La turbiedad del lago era solo temporal. Después de un tiempo, el lodo se asentó y el agua volvió a estar clara. El monje no podía forzar a que el agua se aclarara y no había nada que pudiera hacer para acelerar el proceso. Cualquier intervención hubiera empeorado las cosas. El psiquiatra y filósofo Viktor Frankl dijo: cuando somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Fin de la cita. En el caso del monje, no podía hacer nada respecto a la turbiedad del lago ni sobre el hecho de que Buda le pidiera repetidamente que le trajera agua. No podía cambiar las circunstancias, así que lo único que el monje impaciente podía hacer era cambiar su actitud hacia esas circunstancias. Como el agua turbia se aclararía, todo lo que tenía que hacer era esperar pacientemente a que la naturaleza siguiera su curso, la lección que Buda quería enseñarle. La paciencia habría salvado al monje de la ira e insatisfacción. Este video explora varios beneficios de la paciencia y por qué la paciencia es poder. Como ilustró la historia de Buda, el problema de la impaciencia es el sufrimiento que causa a la persona impaciente y potencialmente a su entorno. Una persona impaciente experimenta insatisfacción con las circunstancias actuales. Esta insatisfacción puede ser lo suficientemente fuerte como para provocar un estallido de ira. La furia al volante por atascos es un ejemplo. La impaciencia no solo es desagradable, sino inútil. Es la falta de disposición para vivir la vida al ritmo en que sucede. Deseamos que el universo se doblegue a nuestra voluntad. Queremos las cosas ahora. Queremos que las cosas cambien en un instante, pero en realidad, las circunstancias externas no dependen de nosotros por mucho que deseemos que así sea. La paciencia, la virtud opuesta, se basa en la aceptación de lo que es. Como lo define Oxford Languages, la capacidad de aceptar o tolerar la demora, los problemas o el sufrimiento sin enfadarse ni alterarse. Fin de la cita. Cuando se practica en la vida cotidiana, la paciencia tiene varios beneficios, incluyendo no solo la ausencia de insatisfacción, sino también la toma de mejores decisiones y la mejora en el trato con los demás. Ahora exploraremos 5 beneficios de la paciencia. 1. El flujo natural. La mayoría de las veces, apresurar las cosas realmente no ayuda a alcanzar nuestros objetivos. Además, intentar forzar el proceso puede incluso ser perjudicial. Un video anterior sobre el concepto taoísta de Wu Wei exploró el arte de la acción sin esfuerzo o el no hacer. Contaba la historia de un agricultor que intentó desesperadamente hacer crecer sus cultivos, pero como sus intervenciones iban en contra del curso natural, sus esfuerzos no sirvieron de nada. De hecho, iban en contra del flujo de la naturaleza. Los taoístas observaron que usar la fuerza sale contraproducente y lleva a la ruina. La naturaleza tiene su propio plan y se mueve a su propio ritmo. Funciona de manera óptima sin nuestra interferencia. El filósofo Michel de Montaigne afirmó, y cito: el orden general de las cosas que cuida de las pulgas y los topos también cuida de los hombres, si éstos tienen la misma paciencia que las pulgas y los topos, dejarlo a su aire.
Fin de la cita. Según la filosofía taoísta, podemos embarcarnos en el flujo de la naturaleza y navegar por la vida con mayor facilidad o nadar contra la corriente, gastando enormes cantidades de energía a cambio de pocos resultados. Pero ¿cómo nos dejamos llevar por el curso natural? Un requisito es la paciencia. Esta nos permite dejar que la naturaleza haga el trabajo, alineando expectativas con su ritmo. Un ejemplo de cómo usar la paciencia para conectarse con el flujo natural es la creatividad. En general, nuestros impulsos creativos vienen y van de manera espontánea, así que no podemos obligarnos a ser creativos. El bloqueo del escritor suele ocurrir después de un periodo de forzar nuestra creatividad, y cuanto más lo intentamos, peor se pone. La mayoría de las veces, si lo dejamos estar y dejamos de intentarlo, nuestra creatividad regresa espontánea. Por eso el poema de Charles Bukowski, así que quieres ser escritor, si tienes que esperar a que ruja dentro de ti, entonces espera pacientemente. Si nunca ruge dentro de ti, haz otra cosa. 2. Decisiones más sabias y racionales. A diferencia de la duda y el exceso de análisis, la consideración cuidadosa antes de tomar una decisión importante suele dar buenos resultados. La diferencia entre la duda y el exceso de análisis y considerar cuidadosamente nuestras opciones es que lo primero es repetitivo y, por lo general, no conduce a ninguna resolución sustancial. Por otro lado, la consideración cuidadosa implica sopesar opciones y explorar posibles resultados usando la razón y la lógica. Pero esto requiere claridad mental. Si las emociones nos dominan, no tomamos decisiones racionales, ya que las basamos en impulsos provocados por ira o miedo. Si, por ejemplo, decidimos terminar una amistad en medio de una pelea acalorada, es probable que nos arrepintamos de esa decisión. Aplicar la paciencia antes de decidir beneficia nuestras vidas, ya que nos permite decidir desde un lugar de claridad y tranquilidad mental. Específicamente en este contexto, la paciencia es un instrumento de autocontrol para dejar que nuestras emociones se disuelvan y no actuar en base a ellas. Ideas de la sabiduría popular, como dormir antes de tomar una decisión o contar hasta 10 antes de actuar, son formas prácticas y sencillas de aplicar la paciencia en la vida. 3. Ecuanimidad. La impaciencia puede volver locas a las personas. No nos gusta esperar, pero por impaciencia dejamos que las circunstancias decidan cómo nos sentimos. Los consideraban esto un problema. Si los eventos externos determinan nuestro estado emocional, ejercen poder sobre nosotros. Los caprichos de la fortuna deciden si nos enojamos, frustramos o ponemos ansiosos. Una fuente común de frustración para las personas es esperar un tren y luego enterarse de que está retrasado, por lo que suelen moverse inquietos en el andén, visiblemente molestos porque el tren no llega tan pronto como esperaban. Poco después, otro anuncio dice que el tren se retrasa aún más. Como consecuencia, algunos de los pasajeros se enfadan y empiezan a maldecir, pero aquellos que son pacientes simplemente toman nota del retraso y esperan el tren con el mínimo sufrimiento. Como se mencionó antes, la impaciencia resulta de la insatisfacción con las circunstancias actuales. La paciencia, sin embargo, nos permite aceptar estas circunstancias, no dejar que afecten nuestra serenidad. ¿Por qué dejaríamos que nos afecten cosas que no podemos controlar, como trenes retrasados, agua turbia o personas difíciles? A través de la paciencia, nuestra ecuanimidad no se verá perturbada por estos encuentros. 4. Perseverancia y éxito. La perseverancia puede llevar a resultados a largo plazo, pero para perseverar se necesita paciencia. Hay que dejar de desear resultados rápidos, que lamentablemente es lo que la gente suele buscar hoy en día. Es común que las personas empiecen algo pero nunca lo terminen. Por ejemplo,
Cuando deciden perder peso o ganar músculo, empiezan a trabajar hacia su objetivo, pero rápidamente pierden la motivación y abandonan. Generalmente, esta pérdida de motivación proviene de estar demasiado enfocado en los resultados en lugar del proceso en sí. Cuando el resultado deseado no aparece tan rápido como se esperaba, uno se siente insatisfecho con las circunstancias y se vuelve impaciente, y si los resultados siguen sin aparecer, muchas personas tienden a dejar de hacer aquello que, con el tiempo, les habría dado esos resultados. El escritor y filósofo Albert Hubbard escribió: ¿cuántos hombres han tirado la toalla justo cuando un poco más de esfuerzo, un poco más de paciencia, les habría llevado al éxito? Fin de la cita. Si uno trabaja hacia una meta siendo paciente respecto a los resultados, la falta de resultados, al menos durante un periodo razonable, no será un factor desmotivador. Una vez más, la paciencia nos otorga la capacidad de aceptar o tolerar la demora. Otra historia sobre un agricultor que intentaba cultivar un árbol de bambú muestra cómo la paciencia llevó a la persistencia necesaria para lograr su objetivo. Las semillas de este tipo particular de bambú tardan 5 años en siquiera empezar a crecer, lo que significa que durante esos años el agricultor tenía que regarlas y cuidarlas sin ver ningún resultado. Durante esos años, parecía que su trabajo era en vano y que el bambú nunca empezaría a crecer. Sin embargo, el agricultor se mantuvo paciente, confió en el proceso y así continuó con sus esfuerzos diarios. Después de 5 años de regar y cuidar las semillas de manera constante, el bambú de repente brotó rápidamente. La paciencia del agricultor había dado frutos. Podemos comparar la situación del agricultor con muchos ejemplos de la vida moderna sobre cómo la paciencia nos ayuda a alcanzar metas a largo plazo. Por ejemplo, al invertir en la bolsa de valores, generalmente se necesitan décadas para ver ganancias significativas gracias al interés compuesto. Además, en promedio, los nuevos negocios tardan entre 3 y 4 años en volverse rentables. El éxito en YouTube puede llegar más rápido si se tiene suerte, pero por lo general toma años, si es que alguna vez sucede. La paciencia nos permite soportar estos periodos sin recibir compensación por nuestros esfuerzos. Sin duda, reunir esa paciencia no es fácil. Es amarga, pero su fruto potencial es dulce. 5. Tolerancia hacia los demás. No controlamos las acciones ni la voluntad de otras personas, y por eso quienes nos rodean pueden hacer cosas que no nos gustan y negarse a hacer lo que queremos que hagan. Sin embargo, muchas personas esperan que los demás se comporten como ellos desean, y cuando no lo hacen, experimentan insatisfacción. Las peleas entre parejas a menudo surgen porque una de las partes hace o deja de hacer algo que entra en conflicto con el deseo y la expectativa de la otra parte. Nos impacientamos porque no queremos que las personas se comporten como lo hacen. Queremos que actúen y piensen de manera diferente, a pesar de que no tenemos voz ni voto en ese asunto. El antiguo emperador estoico Marco Aurelio reconoció que no tenemos elección respecto a qué personas aparecen en nuestras vidas. Nos encontraremos con personas ingratas, engañosas, groseras y de mala voluntad, nos guste o no. No hay nada que podamos hacer al respecto. Sin embargo, podemos cambiar nuestra actitud hacia ellas. Podemos dejar que estas personas nos molesten o podemos aceptar su existencia y que encontrarlas de vez en cuando es inevitable y que no hay razón para molestarse por aquello sobre lo que no podemos hacer nada. Al tener paciencia con las personas, no solo neutralizamos su poder para perturbar nuestra paz mental, sino que también aceptamos sus efectos y, por lo tanto, su humanidad. En su libro El poder oculto de la bondad, el misionero Lawrence Lovacic afirmó que la práctica de la paciencia entre unos y otros, el pasar por alto los defectos de los demás y el soportar las cargas ajenas es la condición más elemental de toda actividad humana y social, ya sea en la familia, en las profesiones o en la sociedad. Fin de la cita.
La paciencia aumenta la tolerancia entre nosotros, nos permite escuchar antes de hablar, ser más empáticos y comprensivos, y tener menos probabilidades de responder o reaccionar de maneras de las que luego nos arrepintamos. Es un hábito que fortalece nuestra postura general tanto hacia el mundo exterior como hacia nosotros mismos. La impaciencia implica intolerancia, necedad, debilidad y sufrimiento. La paciencia significa tolerancia, sabiduría, fortaleza y ecuanimidad, por eso la paciencia es poder. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber dedicado su valioso tiempo a ver este video.